Mega Noticias con Paco Ramírez. We helped them out with the problem they were having to do with the tariffs. Estamos teniendo resultados, presidente Trump. Necesitamos, pues, igualdad de circunstancias, ¿no? Cabeza fría ante un personaje polémico, duro, impredecible, egocéntrico. Buena jornada para Sheinbaum y para México. Evadió por un mes más los aranceles y además fue elogiada por Trump por su arduo trabajo y cooperación. El mismo Donald Trump que ha humillado a otros como Zelensky y Trudeau. Alargamos un mes más de agonía porque, déjame decirle, la amenaza va a continuar, con una extorsión. ¿Qué más tenemos para dar? Pusimos 10,000 militares en la frontera, más de 12,000 detenidos, incautaciones de fentanilo, entregamos 29 capos, tributo o pago de derechos de piso. ¿Cómo y con qué sortearemos ese 2 de abril? Frente a esos vaivenes desordenados de Trump en sus decisiones, hoy nos acusa de tener un narcogobierno y de no hacer lo suficiente, y mañana nos agradece y felicita. Nada que celebrar, pero no importa. La fiesta va, el domingo. Vámonos con la crónica y los datos duros, Leticia Alcántara. ¿Qué tal? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frena los aranceles a México hasta el 2 de abril y con ello da un respiro de 27 días de tranquilidad para la economía mexicana. Luego de la llamada que tuvo esta mañana con su par mexicana y un día después de que entraran en vigor los aranceles del 25% a productos procedentes de México y Canadá, Trump decidió conceder una moratoria. En sus redes publicó un mensaje en el que apunta que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo de libre comercio, el TEMEC. Más tarde, durante la firma de la orden ejecutiva para pausar los aranceles contra México, el mandatario dijo que sostuvo una conversación muy buena con la presidenta de México, a quien volvió a calificar como una mujer maravillosa. Vamos a escuchar. And I spoke to the president of Mexico, a wonderful woman today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. And we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they were working much harder lately. Do you notice that? El gobierno de México celebró este nuevo aplazamiento de los aranceles. Gracias fue la respuesta inmediata de la mandataria mexicana, que en un mensaje reiteró la disposición de su gobierno al trabajo conjunto con Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas y la entrada irregular de personas a la Unión Americana. Sheinbaum indicó que mostraron al presidente republicano que de octubre a enero las incautaciones de fentanilo bajaron de 899 a 450 kilogramos y de enero a febrero, luego del envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, se registró una reducción de 41.50% en los decomisos al pasar de 450 a 263 kilogramos, situación que fue valorada y agradecida por el estadounidense. Estamos teniendo resultados, presidente Trump. ¿Por qué ahora que puso las tarifas? Pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México. Y no fue ni amenaza, nada. Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que este trabajo y las promesas hechas por los fabricantes de automóviles de empezar a trasladar sus cadenas de suministro de vuelta a Estados Unidos hizo cambiar de opinión al presidente Trump, lo cual fue bien recibido por los mercados. El peso y la bolsa mexicana de valores registraron avances. Hay que recordar que los aranceles a las importaciones de aluminio y acero a su país programadas para el próximo 12 de marzo siguen en pie. Hasta aquí mi reporte. 100 palabras de Eduardo Manzanares. Mega Noticias informa. Matan a balazos a pasajero a bordo de camioneta de transporte público en Acapulco. El asesino también lesiona a 2 personas, entre ellas una mujer. La camioneta viajaba rumbo a la Costa Chica.
identifican a 6 de los 9 cadáveres localizados desmembrados en la carretera Coacnopalan, Oaxaca. Son los jóvenes de Tlaxcala reportados desaparecidos desde el 27 de febrero en Huatulco. Autoridades realizan fuerte operativo en inmediaciones de la zona conocida como la Isla Musalá, al oriente de Culiacán. En la zona de Barrancos, aseguran un dispensario de drogas habilitado como consultorio dental. Avala el Consejo General del INE tope de 220,000 pesos para el gasto de campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros. Candidatos no podrán exceder 3,672 pesos diarios en promoción de su imagen. Aplaza sección instructora de diputados, entrada a estudio de solicitud de desafuero del diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana. Mega Noticias con Paco Ramírez. Y establecemos comunicación con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Ildefonso, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenas noches. ¿Cómo dimensionar lo logrado hoy en el tema de los aranceles? Mira, lo que logramos hoy es oxígeno por 30 días, ¿no? O sea, realmente así nos trae el maestro Trump desde que tomó posesión. Había dicho que nos iba a poner aranceles el 20 de enero, luego dijo que el febrero, y de febrero se pasó a marzo, y ahora se va a abril. O sea, pues es muy típico de Donald Trump amagar así en un proceso de negociación. O sea, porque lo que quiere es seguirte sacando fichas de la bolsa, inclusive antes de empezar formalmente la revisión del acuerdo del TEMEC. Claro, pero bueno, es positivo, son 30 días, ni siquiera 30, 27 días de oxígeno, el de Alfonso. A ver, ahí quedan dudas y me refiero a esto. Lo mencionado hoy es que ninguno de los productos integrados en el tratado comercial, hay productos que no están integrados. ¿Y qué va a pasar el 2 de abril con esos productos? Bueno, primero tomaría tu decir que, claro, es positivo. O sea, si no te disparan en la cabeza, claro, pues siempre es mejor. Pero si te dejan la pistola apuntada, pues sí, no puedes calificar de positivo, ¿no? Pero bueno, esas serán apreciaciones que la gente, cada quien hará. Pero déjame decirte que el asunto aquí es sobre qué bienes se mantiene el 25% de arancel. Uh-huh. Básicamente, cuando tú analizas lo que exportamos, una cantidad muy importante de lo que exportamos no entra bajo el amparo del TLC, pero hay razones por las cuales te doy el mejor ejemplo: bienes electrónicos, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, los teléfonos celulares o las computadoras que hacen en Guadalajara, lo que armamos en materia de dispositivos electrónicos. Porque todos esos bienes, gracias a la mesa de negociación que se estableció en la OMC, los países como Estados Unidos se comprometieron a llevarlos a arancel cero. Entonces, las empresas en México que exportan a Estados Unidos ese tipo de bienes dijeron: ¿para qué gastamos en el trámite de buscar la papelería como amparada en el tratado si como quiera nuestra entrada no paga aranceles? Claro. Entonces, no hicieron el procedimiento. Eso no quiere decir que no cumplan con tener el beneficio del tratado. El problema es que si los agarra esta decisión en la tubería de exportación, pues en la frontera les van a exigir el 25%, porque ellos no tienen el documento que están exportando bajo los beneficios del tratado. Y eso probablemente les va a tomar algún tiempo. La pregunta es: ¿qué va a pasar con los embarques que ya están en proceso? Hay otro ejemplo. En la industria automotriz, todo aquello que se sigue exportando que cumpla con la regla de origen, o sea, con cuántas partes de ese automóvil están hechas en América del Norte, si cumplimos con el 72.5% de contenido de partes hechas en América del Norte, pues no pagan arancel. Pero hay casi un 9% de lo que mandamos a Estados Unidos, o sea, mandamos 3,5 millones de vehículos. O sea, hay por ahí entre 400,000 o más vehículos que no cumplen todavía con la regla, están en el proceso de transición. Para eso yo metí al acuerdo, le saqué a Lighthizer en el anexo
que esos coches pagan el 2.5 preferencial de nación más favorecida, y como yo preveía que en cualquier momento se iban a sacar de la manga un arancel a los autos del resto del mundo, que en este caso podría ser del 15 o del 25, yo le dije, bueno, pero yo no le puedo decir a BMW y a las plantas asiáticas que han invertido en México que les voy a cambiar las reglas del juego. Entonces logré una protección hasta 4 veces más de lo que exportamos para que se les siga protegiendo el 2.5. Mi pregunta es si el gobierno de México va a exigir que se cumpla con esa obligación que fue aprobada por los congresos y aceptada por los negociadores de Trump, o no la van a cumplir. Y luego, Fíjate, perdón que te interrumpa, Ildefonso, porque te iba yo a preguntar justamente del tema de los automóviles, porque apenas ayer se hizo una exención, un mes más también, para el tema de estos automóviles, y me quedaba con duda. ¿Nada más es para estos tres fabricantes norteamericanos, Ford, Stellaris y no me acuerdo qué otra, o es para toda la industria? O sea, lo que pasa es que son tan poco profesionales que primero dijeron que nada más era para las exportaciones de las 3 grandes. Y luego ahora dijeron que todo aquello que cumpla con el tratado también será exento. O sea, fueron cambiando conforme fueron pasando las horas. La última, y lo que salió publicado, es que quedarán exentos todos los bienes exportables desde México que cumplan con el acuerdo. Entonces ya... Pero el problema es que muchas empresas como BMW, que se estableció en México, exporta a Estados Unidos no al amparo del tratado porque todavía no llega al 75% de integración. Exacto. O sea, de usar partes hechas en América del Norte. Están todavía transitando del primer acuerdo, que era 62.5, al nuevo acuerdo. Mi pregunta es, primero, ¿vamos a exigir que se le respete el 2.5, aunque a BMW, Alemania, Trump les quiera cobrar el 20%? Porque de otra manera vamos a perder atractivo a la inversión europea en México. Y luego, una vez que se llegue al desfasamiento del cumplimiento, o sea, la transición para lograr el nuevo requerimiento, está pactada para junio del 25. Si no cumple BMW con eso, pues se le va a aplicar el arancel que se le va a aplicar a Alemania, exportando directamente a Estados Unidos. Y ahí vamos a tener un problema muy serio, porque es una empresa que creyó en los términos del acuerdo y que vino a generar fuentes de empleo a México. Sí, entonces, recordemos que Trump lo que quiere es que las plantas, las armadoras, se vayan a Estados Unidos. No solo lo recordamos, toda la semana pasada estuvo presionando a los directores de Ford, de Stellantis y de GM para que hicieran anuncios, pero le dijeron, pues parece ser que ni el secretario de Comercio, Lutnick, ni Donald Trump entienden cómo se definen la producción de modelos y cuántos años toma de montar una línea de producción en función a la demanda y al diseño de la demanda de mercado. Entonces le dijeron, señor, pues, aun y cuando quisiéramos hacerlo hoy, las plantas no van a llegar hasta después de que deje de usted ser presidente. Entonces, pues obviamente hay un desconocimiento total de cómo funciona la economía real. Oye, déjame preguntarte otra cosa que nos surgen dudas, ¿no? Hoy nos exentaron, o bueno, nos pusieron un mes más de gracia para los aranceles del 25% a todo. ¿Es diferente a los aranceles del próximo 2 de abril, que son los aranceles recíprocos? Sí, son totalmente diferentes. Los aranceles recíprocos están inspirados en un enojo de Trump porque en la conformación del orden comercial mundial, cuando se integró el GATT y la OMC, los países desarrollados dieron condiciones preferentes a los países posguerra, como Alemania y Japón, y a los países en desarrollo. Entonces les dieron un trato preferencial para que accedan a los mercados más industriales, más desarrollados y más maduros. Entonces Estados Unidos les cobra muy pocos aranceles, en promedio tiene aranceles del 4% Estados Unidos, y por ejemplo en autos le cobra al mundo 2.5% de arancel por entrar al mercado americano, sí, mientras que Europa le cobra más del 10% dependiendo del país. Entonces Trump dice, pues yo te voy a igualar, te voy a tratar como me trates. Claro. Si esa política la aplicara a México, pues nosotros en el tratado le cobramos 0 arancel a las importaciones norteamericanas. Por lo tanto, sobre esa misma filosofía, seríamos recíprocos
con que se respete el acuerdo y él nos cobre 0. O sea, pero parece ser que mide con diferentes varas lo que quiere hacer en el mundo, ¿no? Entonces, el 25% de amenaza contra México y Canadá es generalizado sobre todos los bienes, independientemente de que nosotros hoy seguimos respetando el acuerdo de 0 arancel a los bienes importados de Estados Unidos. Sí. Entonces, son muy diferentes las dos líneas. ¿Qué va a pasar el 2 de abril? Primero, se vence el periodo de gracia para el 25 a Canadá y Estados Unidos, pero se activa los aranceles que va a imponer para el famoso acto de aranceles recíprocos de Trump al resto del mundo. Chocarían en todo caso esos dos por lo que nos estás comentando. Eso del 0, pues al 0, ¿no? Entonces no entrarían tampoco los otros aranceles. No. A ver, para el 25 generalizado de Canadá y de México, sí, nos dio un periodo de gracia hasta el 2 de abril. Exacto. El 2 de abril van a entrar los aranceles recíprocos contra el resto del mundo. Sí. Entonces, o sea, en condiciones normales, entrarían el 25% generalizado contra México como Canadá, más los aranceles contra el resto del mundo. O sea, entrarían simultáneamente. Ahora, viéndolo cómo la juega, y como te he dicho en previas entrevistas, sí, va a volver a exigirnos cosas y va a volver a patear el bote. Es su estrategia de negociación. Me he cansado de decirlo desde el mes de... Oye, vamos a ver si tenemos con qué darle, porque se le ha dado, déjame decirlo así, a manos llenas, 10,000 militares, 12,000 detenidos, incautaciones de fentanilo, capos entregados, o sea, ¿qué más tendríamos que entregar? Y agrégale el compromiso de imitar la guerra comercial contra China, que también ya la pusieron en la mesa. Sí, entonces, claro. Si seguimos así, mi querido Paco, pues cuando nos sentemos a revisar o renegociar el tratado, pues ya no vamos a tener fichas para poner en la mesa, ya nos las sacó todas antes. Exacto. Y a ver, también es importante, nos da tiempo para muchas cosas este tema, Ildefonso, pero te quería yo agregar también el tema del agro. O sea, se ha dado así lo entiendo, se ha dado varios balazos en el pie Trump. Este sería uno más. Bueno, claramente lo difirió porque él mismo sabe lo peligroso que es haber realmente instrumentado esto. Le iba a causar inflación, le iba a perjudicar generación de empleos y podía llegar con posibilidades de perder las elecciones intermedias y perder las mayorías que actualmente tienen las cámaras. Por eso hay veces que hay que dejar solito que se atasque, o sea, para que realmente, o sea, si a un bully no le revientas el bluff, te va a bullear siempre. Oye, y ya por último, lo decías hace un momento cuando te dije que era positivo, pero bueno, es una forma de decirlo, tienes mucha razón. ¿Pero qué vamos a festejar entonces el domingo? Bueno, pues yo creo que si hay una cosa que festejar, y hay que reconocerle a la presidenta, es que ha sabido controlar a las tribus que les gustaría que incendiemos la patria y que nos confrontemos de una manera irracional con los vecinos del norte. Entonces, ahí sí hay que reconocerle a la presidenta pues que tiene que andar midiendo las aguas y tomando balances entre el grupito de radicales que también tienen su movimiento. Entonces, al menos el domingo es para sacarle un poquito de gas al olla, ¿no? Así es, a la presión. Y Ildefonso Guajardo, siempre agradecido y un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches.